puede ver. Ok, bien. Hoy estamos reunidos para desarrollar el tema sobre hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Yo ayer debía haberles dictado la clase de hemorragia de la primera mitad, de dos entidades responsables de la hemorragia de la primera mitad del embarazo, pero por motivos laborales no pude. Esa clase se la voy a dictar el día de mañana. Hemos quedado con la delegada a las 2 de la tarde. Ok, bueno, ahora vamos a ver las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. ¿Bien? Debo hacer como a manera de introducción una pequeña. Antiguamente se hablaba de la hemorragia por trimestres. Cuando yo llevé este curso, te hablaban de hemorragia del primer trimestre, el segundo trimestre y tercer trimestre. Y después apareció la clasificación esta de mitad del embarazo y segunda mitad del embarazo, que tiene la ventaja sobre la anterior, que antes era claro que la hemorragia del primer trimestre era la amenaza de aborto, el aborto, la mole tiforme y el embarazo ectópico. No había dudas sobre eso. Y del tercer trimestre era la placenta previa, el DPP, la ruptura uterina, la basa previa, ¿no? La ruptura del seno marginal. A eso no había problema porque estaba bien delimitado. El problema era con el segundo trimestre, porque el segundo trimestre toma parte, ¿no? De la etapa del aborto, porque el aborto va hasta las 22 semanas. Y toma parte de lo que ya es, por decirse un nacimiento, es un parto prematuro, que, muy prematuro, que va de la 23 a la semana 27. Entonces, mezclaban las causas. Entonces, mejor se optó por esta clasificación, porque en la primera mitad del embarazo, evidentemente, están todas las causas de embarazo, aborto, mola y ectópico. Y la segunda mitad del embarazo ya quedó para la placenta previa, el DPP, la ruptura uterina, la ruptura del seno marginal y la basa previa. ¿Ok? Hablando primera mitad del embarazo, está referida no a la semana 20, porque el embarazo dura 40 semanas, sino a la semana 22. De 22 para abajo, ¿no? Es la primera mitad del embarazo, de 23 para arriba es la segunda mitad del embarazo. Entonces, de aquí eh, vamos a ver qué competencias deben adquirir ustedes al término de esta clase, diferenciar entre las principales causas de hemorragia de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Conocer los factores de riesgo asociados a la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Y básicamente lo más importante, diferenciar en estas dos entidades principales de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, que es el desprendimiento prematuro de la placenta y la placenta previa. ¿Okay? Como conocer también el manejo adecuado de las hemorragias, lo básico de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo y conocer sus complicaciones. Este es el temario que vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a hacer una introducción, definiciones, causas. La placenta previa, tenemos que ver algo de acretismo placentario, que es una complicación de la placenta que se ve cuando hay placenta previa. El DPP, que es el famoso desprendimiento prematuro de placenta, la basa previa, la ruptura uterina y la ruptura del seno marginal, ¿no? En todos ellos vamos a ver lo que es el cuadro clínico, el diagnóstico, complicaciones, manejo y tratamiento. Vamos a ver ahora algunos conceptos, o sea qué conceptos previos ustedes traen, ¿no? Entonces, eh, acá hay algunas preguntas interrogantes que, bueno, yo quisiera saber si alguien de ustedes se atreve. ¿Cuál creen que ustedes que es el impacto de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo en la salud materna? ¿Mm? ¿Alguien me puede contestar eso? ¿Alguien tiene una idea? Láncense con temor, sin temor, o sea, simplemente una idea que se les ocurra. ¿Mm? ¿O cuál es el impacto de estas hemorragias de la segunda mitad del embarazo en la salud fetal? ¿Mm? O sea, ¿es algo nuevo para ustedes eso de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo? ¿El DPP, la placenta previa es algo nuevo? O sea, ¿no han visto nunca antes o han tenido conocimiento acerca de esto? ¿O han revisado algo? Si les pregunto las causas, ya se les dije, ¿no? O sea, eso sí lo saben.
Nadie quiere hablar. Uy, son muy tímidos, ¿está? Quiero extraerles algo, alguna información debe tener. ¿Cuál es la principal causa de muerte materna en el mundo? ¿A quién me contesta eso? Ya tendré que preguntar. Vamos a ver. Vamos a... Carmen Beatriz Rivera, ¿está por ahí? Sí, sí, doctor. A ver, Carmencita. ¿Cuál crees que es la principal causa de muerte materna en el mundo? ¿Por qué mueren las mujeres embarazadas en el mundo? Mm, No, causas hipertensivas, doctor. No, no sabría decir. ¿Cuál me dijiste? Hipertensivos. Ya. Bueno, ¿tienes alguna idea? ¿No? A ver, alguien que le acompañe. Ya, y si te pregunto, en el Perú, ¿cuál es la principal causa de muerte materna en el Perú? ¿Mm? ¿Qué me dirías? A ver, que le apoye Cristian Villaverde. Cristian, ¿está Cristian? ¿No está Cristian? Romero Rodríguez. Romeri. ¿Está Romeri? ¿Tampoco está? Doctor, sí está, pero la compañera tiene problemas con su audio. Con el aire. Uy, ya. María Villanueva. Buenos días, doctor. ¿Quién Bueno, eres? serían las causas, las hemorragias ¿Dónde? En el es- Perú. en el Perú. Podría ser las hemorragias, doctor, ¿qué podría ser? Las infecciones. Bueno, las infecciones son producto de la hemorragia, es lo que yo tengo el concepto, ¿no? No, no Podría siempre, no, desarrollar. no siempre, no siempre. Dices bien, Mm, en el Perú la principal causa de muerte materna es las hemorragias. Las hemorragias son las que matan a las mujeres. Ya, entonces las hemorragias pueden ser anteparto y pueden ser en el posparto inmediato, mayormente. ¿Ok? Y esa es la causa que predomina en el mundo subdesarrollado, en el mundo en vía de desarrollo, como quieran llamarles. Porque en el mundo desarrollado, y eso hace que la causa principal causa de muerte materna en el mundo sea los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver mucho con condiciones de salud de las poblaciones, acceso a la salud, ¿no? Con nivel socioeconómico, porque si ustedes comparan en el Perú, separamos lo que es el ministerio y lo que es de salud, en salud las primeras causas de muerte materna en salud son los trastornos hipertensivos del embarazo, lo que sucede en el mundo desarrollado, ¿no? Porque es un sector de la población que tiene salud, que tiene un nivel económico, o sea, tiene un empleo, si está asegurada porque tiene un empleo formal, y si tiene un empleo formal tiene derecho, tiene seguro, ¿no? Entonces, el nivel socioeconómico es un poco mejor que el nivel de la gente que se tiene en el ministerio, aunque no siempre, porque hay gente que se tiene en el ministerio que tranquilamente podría pagar un seguro, pero no quiere hacerlo, ¿no? O se tiene en el CIS. Pero en el seguro se ve que la principal causa de muerte materna es la trastorno hipertensivo del embarazo. Y el segundo, las hemorragias. En el Perú, la primera son las hemorragias en general. Al igual que ocurre en todo el mundo en vía de desarrollo, ¿no? Y en los países desarrollados, ¿no? Y en el mundo en general, por la predominancia de las grandes poblaciones de países desarrollados, sucede que la principal causa de muerte materna es los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces es importante ver ese tema, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, a manera, en una introducción, 5% de todos los embarazos producen hemorragia anteparto, ¿no? El 1%, 1.2% está por la placenta previa, el 1% por TPP y el resto por causas indeterminadas, ¿no? Algunas son menores, ¿no? Y, pero son responsables
de 20 a 25%, estamos hablando de un cuarto o un quinto de todas las muertes perinatales. Entonces, es una cosa importante, muerte perinatal. De ahí la importancia de controlar este problema, o prevenirlo. Y 6% de todas las muertes maternas en el mundo son debidas a, por ejemplo, el DPP. ¿No? Y la placenta previa, bueno, es la principal causa de sangrado en la segunda mitad del embarazo y es la primera causa directa de muerte materna en el Perú, como ya se los he dicho. ¿Ya? Sigue liderando la muerte materna en el Perú. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se definen las hemorragias de la segunda mitad del embarazo? ¿No? Es el sangrado que tiene lugar después de la semana 22, porque hasta la 22 es la primera mitad del embarazo y tiene que ver con todo lo que es aborto, ¿no? Humor larval ectópico. Y la cosa más frecuente es definitivamente la placenta previa y el famoso DPP, desprendimiento prematuro de la placenta, ¿no? Y es mucho menos frecuente es la ruptura uterina, la basa previa y la ruptura del seno marginal. ¿Okay? Hay causas hemorragias de la segunda mitad del embarazo que son obstétricas y causas que son ginecológicas. No todas son obstétricas, ¿no? Por ejemplo, en donde la ginecología es obstétrica ya sabemos cuáles son. Ya lo hemos repetido. Ya yo creo que ahorita ya saben ustedes, pueden decirlo sin lugar a dudas, y aprendieron eso. Que la causa de origen obstétrico de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, la placenta previa en primer lugar, el DPP en segundo lugar, ¿no? Y ya más alejado viene la ruptura uterina, la basa previa y la ruptura del seno marginal, que no lo he puesto acá. Pero también hay condiciones que te pueden producir sangrados, porque no toda hemorragia es importante. Por ejemplo, inicio de trabajo de parto puede producir una pequeña hemorragia con pérdida de tapón mucoso. Lo característico es que la paciente viene, doctor, viene sangra a término. Estoy sangrando. ¿Sí? ¿Sangre pura? No, no, viene como una mucosidad, sobre todo las primigesas, porque nunca no saben qué es eso. Y a todo que te dicen eso, tú sabes que ha perdido el tapón mucoso y el tapón mucoso puede ir con un sangrado, ¿no? O a veces te niegan, no te dicen, no, estoy sacando sangre pura, te dice. Y tú cuando examinas, pones el espéculo, ves el cuello, ves que ha salido sangre, sale sangre y ves moco también. ¿Ok? Y ahora puede también haber hemorragia por desgarro, por ejemplo, en el posparto. Produció el parto, desgarros que te producen, y a veces sangrados importantes, ¿eh? Sangrados muy importantes. ¿Ok? Sobre todo cuando no son identificados a tiempo, sean de la vagina o sean del cuello. ¿Ok? Y a veces es lo peor, no sale el sangrado porque se forma el hematoma. Y los hematomas pueden crecer y desecar los tejidos hacia abajo. Y cuando te das cuenta, cuando la paciente tiene mucho dolor, vas a examinar y te encuentras con el hematoma. Pero hay causas de origen ginecológico, ¿no? Por ejemplo, cualquier proceso infeccioso en la vagina, en el cuello, una cervicitis, podría hacer que el cuello sangre fácilmente. No tenga ningún problema obstétrico, simplemente, pero lo vas a comprobar viendo el cuello y ves que el cuello tiene una úlcera, por decirles, ¿no? Luego, tumores, ¿no? Como un pólipo que se esté abortando, que haya salido, está atravesando el canal cervical y provoca sangrado, que son fáciles de solucionar porque se coge el pólipo, se tuerce sobre su eje con una pinza y se desprende y se acabó el asunto. También puede ser por miomas que tenga la paciente, una gestante que haya salido embarazada teniendo miomas uterinos, ¿no? O también puede haber pacientes, son menos, pero sí los hay, que gestan teniendo un cáncer de cuello, ¿no? O a veces no sabían que tiene cáncer de cuello y en el embarazo se diagnostica el cáncer de cuello. Traumatismos genitales, ¿no? Eso será lo más frecuente. El traumatismo eh, es en el coito, ¿no? En el coito puede producir desgarros, ¿no? A veces la mujer embarazada pues, no tiene deseo sexual, no quiere, pero por compromiso, ¿no? Se tener relaciones. Pero cuando es compromiso y no hay deseo, no hay excitación, no hay lubricación. La vagina no se abre.
entonces puede haber traumatismo, ¿no? Si la mujer no embarazada se ve, mucho más fácil que usted pueda producirse la mujer embarazada, porque los tejidos son más delicados. ¿Okay? Y luego tenemos que las mujeres embarazadas también pueden desarrollar lo que son las varices vulvovaginales que estas pueden sangrar. Y a veces son muy importantes varices vulvovaginales. ¿Ok? Bien, y ahora vamos a ver la placenta previa, que es la principal causa de sangrado en la segunda mitad del embarazo, ¿no? La definición de placenta previa actual es toda placenta que cubre el orificio cervical interno, ¿no? Completamente o parcialmente es una placenta previa, ¿no? Hay que tener en cuenta que los términos en el pasado que he puesto acá se clasificaban adicionalmente como placenta total o parcial, son términos que ya no se usan. ¿Por qué? Porque generalmente, o sea, esto fue previo a la ecografía. Entonces, ¿tú cómo diagnosticabas antes, cuando no había ecografía, una placenta previa? Por la clínica. Y a veces lo diagnosticabas cuando la paciente venía dilatando. Cuando venía dilatando la paciente, el famoso colchón placentario, y yo he cansado de escuchar ese término, se tacta colchón placentario. O sea, introducía los dedos y sentía la placenta. Obviamente queda peligrosísimo porque he visto que he tenido oportunidad de ver que por hacer un tacto de esa manera, sin el cuidado debido, se ha desatado una hemorragia que ha tenido que subir inmediatamente a hacer operaciones, ¿no? Fue lo que salió esa contraindicación en paciente previa no se hace tacto vaginal, cosa que es relativo. Se puede hacer tacto con sumo cuidado, ¿ya? Entonces se hacía el tacto vaginal y tú sentías el colchón en la placenta y decías paciente previa total. Y era parcial cuando tú hacías el tacto y podías tractar la cabeza fetal. O sea, parte de la placenta cubría el orificio dilatado y parte no. Y esa era la placenta previa parcial. Y la placenta previa marginal era la placenta que tú no la tractabas, sino en el borde del cuello, metiendo el dedo, aquí está la placenta. Era una clasificación clínica que se deja de usar porque viene la ecografía, y la ecografía tú ves el orificio cervical interno, el cuello uterino tiene dos orificios, ¿no? El orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Todo porción de la placenta, sea un borde, lo que sea, que cubra el OSI, y el OSI es un punto, pues el orificio cervical interno es un punto en la ecografía, aquí está el OSI. Entonces fácilmente cualquier cosa que cubre el OSI de la placenta, cualquier porción de la placenta, es una placenta previa, a secas. Ya no viene parcial, placenta previa. Entonces, pero hay placentas que no cubren el OSI, pero están cerca del OSI y provocan sangrado. Y a eso se le definió como la placenta baja. El nombre actual es baja. Ustedes van a escuchar el término placenta de iniciación baja, ese es el nombre, placenta de iniciación baja. Y antiguamente también se habló, y se lo digo como cultura, que lo sepan, se hablaba de la placenta previa baja, marginal, y era la placenta previa que llegaba hasta 20 milímetros del OSI. Si la placenta se ubicaba desde la vecindad del orificio a 20 milímetros del OSI, era placenta de iniciación baja, marginal. Pero si la placenta estaba por encima de los 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, y llegaba hasta los 5 centímetros, se hablaba de placenta de iniciación baja lateral. ¿Ya? Eso se ha dejado de usar. ¿Por qué? Porque se ha visto que no tiene relevancia clínica y que la placenta esté por encima de los 2 centímetros porque no produce sangrados. O sea, el sangrado es muy infrecuente que pueda pasar eso. Entonces no tiene importancia. No tiene importancia para la vía del parto, para nada. Se ha dejado de lado. En cambio, la placenta que sí se ubica desde la inmediación del OSI hasta los 2 centímetros sí tiene un impacto en el resultado del parto, porque puede obstruir, puede impedir por el sangrado que el parto sea vaginal, por ejemplo, o puede provocar sangrados durante el embarazo. Entonces, ahora solo se habla de placenta baja o iniciación baja, ¿ya? O sea, todo total, iniciación baja. Total
La placenta cubre el OSI. El OSI está cubierto por la placenta. Y inyección baja es toda placenta que de las inmediaciones del OSI hasta los 20 milímetros estaría a ese nivel. ¿Ok? Entonces, esta es la antigua marginal. Pero hasta ahora lo van a escuchar este término, ¿no? Placenta marginal. Ya saben a qué se refiere. ¿Ok? Acá está lo que decía la clasificación clásica. Y acá le he sacado esta información del libro del maestro Pacheco Romero, peruano, un tratado más grande de ginecología que ha habido en el Perú, es el Pacheco Romero. Con una colaboración con un montón de profesores latinoamericanos. ¿Ya? Y ahí te encuentras la definición de placenta total, parcial y marginal. ¿Ok? Acá acá está la placenta en estos gráficos, ¿no? Ustedes ven acá placenta previa o oclusiva, placenta previa total, oclusiva. El término oclusivo lo van a escuchar también. Acá tengo que hacer esta clasificación y grábenla en su mente. Se habla de placenta previa, ya la placenta es previa, ¿no? El consenso es que si la placenta, lo que pasa es que la placenta cuando al inicio del embarazo puede estar tapando el orificio del OSI, pero un buen número de estas placentas, la mayoría de esas placentas, al crecer el útero, la placenta como que migra, entre comillas, porque no camina la placenta, ¿no? Pero al crecer el útero es arrastrada la placenta hacia arriba y deja el OSI, ¿ok? Entonces, ¿hasta cuándo se ve que eso puede ser posible y que la placenta pueda dejar libre el OSI? También va a depender de cuánta placenta cubre el OSI, porque una cosa es que un borde esté cubriendo el OSI y otra cosa muy diferente es que la placenta esté insertada a manera de herradura en el polo inferior del útero. Entonces, esa placenta está a manera de herradura, por más que crezca el útero, ¿no? De repente no va a tener tiempo para desplazarse. Entonces, el término que se calcula, es que si la placenta cubre el óseo a 30 semanas, va a ser placenta previa hasta el final del embarazo. Ya no hay lugar a decir que de repente va a migrar. En cambio, tú a las 22 semanas, 24 semanas, ¿no? Esta definición va a partir de las 22 semanas, por encima de 22 semanas, 23, 24, 25. Encuentras placenta, ¿no? En este periodo no se dice placenta previa, le dices placenta oclusiva. Es un eufemismo, ¿no? Para diferenciar lo que es realmente previa. Y la placenta previa puede tenerlas pues, a las 18 semanas, también tener que estar cubriendo, ¿no? Pero ahí no las dice. Y es mal, ustedes van a ver a veces ecografías que ponen gestación de 15 semanas y segundo diagnóstico placenta previa. Está mal. O sea, lo que puedes poner es placenta oclusiva, ¿no? Placenta previa, hay que referirlo, hay que dejarlo para definirlo en el tercer trimestre, básicamente. No sino que es 30, porque 28 empieza el tercer trimestre, ¿no? ¿Ok? Y la parcial, como le decía, dejaba parte del orificio dilatado, abierto, y por donde pasaba el dedo y sentía la cabeza fetal. Y la marginal llegaba hasta el margen del cuello, ¿no? Y tú lo sentías. ¿Ok? Igualito lo mismo, ya se los he dicho esto ya, marginal, lo antiguo, una canción ecográfica clásica que ya se dejó de usar. Y ahorita lo concreto, lo que ustedes deben aprender es que existe placenta previa y placenta de inserción baja. Nada más. Hasta los 20 milímetros del óseo. ¿Ok? Que no cubre el óseo, está en las inmediaciones hasta los 20 milímetros del óseo. Incidencia, 1 en 200 partos. 20% de las hemorragias de 3 trimestres son responsables de las placentas previas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que llevan a la mujer a tener placenta previa? ¿No? Antecedente de una placenta previa anterior, antecedente de parto por cesárea. La cesárea es el factor tal vez el más importante de riesgo para tener placenta previa. La cesárea previa. Y cuanto mayor número de cesárea, es más posible. ¿Ok? El embarazo múltiple, la multiparidad, la edad materna avanzada,
tratamientos de infertilidad, aborto previo, porque también hay cicatriz, porque se ha raspado el útero, antecedente de procedimiento quirúrgico intrauterino, una miomectomía, por ejemplo. O sea, cuando el útero presenta alguna cicatriz, puede obligar a la placenta a insertarse fuera de sitio, porque la inserción normal de la placenta, ¿cuál es? Es la placenta normo inserta es la fúndica posterior, ahí es donde normalmente se inserta la placenta. Pero a veces abandona ese lugar porque se encuentra con territorio no adecuado para la inserción. ¿Okay? Y ahí tiene que ver mucho las cicatrices, ¿no? Y las cicatrices también tienen que ver que la placenta tiende a adherirse mucho más a la pared del útero, al músculo uterino, ¿ok? Y el paciente, eso es lo que se llama el acretismo placentario, y eso lo vamos a ver más adelante. El tabaquismo, el consumo de cocaína, en feto masculino se ve más frecuente, y en la raza no blanca se ve más frecuente, ¿no? Entonces, la fisiopatología es la presencia de áreas subóptimas de endometrio en la cavidad uterina superior, debido a cirugías o embarazos anteriores, ¿no? Esto va a promover la implantación del trofoblasto en la cavidad uterina inferior o su crecimiento unidireccional hacia ella, no hacia abajo, porque no encuentra ir hacia arriba, sino hacia abajo. O existe un área de superficie placentaria particularmente grande. Cuando hay un área grande, por eso que los múltiples, tanta área hay, que la placenta puede insertarse en otras porciones, ¿no? Y también como respuesta a una perfusión útero-placentaria reducida, ¿no? Mal irrigada zona, se aleja, la placenta busca la mejor zona. Las características clínicas hay que sospechar en todas gestantes después de las 22 semanas, con sangrado indoloro. ¿Ya? Esto es importante. ¿Ya? Cuando yo digo, por si acaso, muchachos, cuando yo les diga, esto es importante, ojo, graben esto, es porque de ahí eso van a ser preguntas de examen. Porque eso deben saberlo. El sangrado clásico de la placenta previa es sin dolor. Lo clásico, lo general, lo usual. Hay excepciones, pero lo usual, lo general es que sangrado sin dolor. ¿Ya? 10 a 20% de sangrado puede estar asociado a contracción uterina. Entonces, si hay asociado a contracción uterina, puede haber dolor porque la contracción duele. ¿Ok? Pero solamente 10 a 20. ¿Ya? La sospecha clínica es que toda gestante que tenga sangrado vaginal, clásicamente indoloro y rojo vivo, también se le dice rutilante, rojo rutilante, rojo rutilante. ¿Qué significa rutilante? Brillante, ¿no? Va asociado a sangrado por placenta previa. Sangrado rojo rutilante, indoloro. ¿Ok? Y también puede estar asociado, que la paciente diga, he tenido relaciones y empecé a sangrar. ¿Ok? Un tercio de las pacientes sangran antes de las 30 semanas. ¿Ya? Cuanto mayor movilidad, ¿por qué? Porque cuanto más temprano se presente el sangrado, importante sea el sangrado, puede determinar que la gestación se termine más tempranamente. Y de hecho, la principal causa de muerte fetal por placenta previa, ojo, no es que la paciente sangró un montón, tanto sangró que el bebé se anemizó por el sangrado de la madre, porque no le llegó sangre, porque entró en hipoxia, no. La principal causa es los fetos mueren por prematuridad, porque el sangrado obligó a sacar el bebé antes de tiempo. Y a veces antes de tiempo sin inducir la maduración pulmonar fetal con corticoides, porque el sangrado es tanto que te obligas a sacarlo. No te da tiempo madurar un bebé, inducir la maduración con corticoides, demora 48 horas. Y para que esté preparado para salir el bebé son 24 horas más, son 3 días. Y eso no te da el tiempo. Y tienes que sacarlo. Ahora, un tercio sangra entre 30 y 36 semanas. 20%, son un quinto de las pacientes sangran por primera vez más allá de las 36 semanas, término. ¿No? Y hay
10% que van a llegar a término sin sangrar. No sangran el embarazo. Cuando ello sucede, hay que asustarse. ¿Por qué hay que asustarse? Porque surge la sospecha de la placenta anormalmente adherida, lo que se llamaba, o que se llama todavía, el acretismo placentario. O sea, la placenta está muy adherida y cuanto más adherida esté al útero, ¿no? Porque puede ser una adherencia solamente en la clasificación clásica, está más allá, adherido más allá de lo normal, pero sí se logra desprender, y es un acretismo placentario, y es diferente a decir incretísimo placentario. Placenta increta es que ya la placenta ingresó al músculo uterino. Entonces ahí sí la placenta no sale. Y si tú la arrancas cuando sale el enrumamiento, se sale con músculo y todo. Y hay la placenta que penetra todo el músculo y llega hasta la serosa, hasta el peritoneo visceral del útero. Y a veces perfora la vejiga, ¿no? Y esa se llama la placenta percreta, ¿no? Que es causante de gran morbilidad. Pero que ahora, gracias a la ecografía, tenemos una herramienta que nos permite predecir esto acá, y ya no, llegado el momento, ya no vas a sacar la placenta, vas a hacer la cesárea, ¿no? No vas a cortar por donde está la placenta, no la vas a atravesar, sino hacemos la cesárea alta, corporal alta o en el fondo uterino. Y sacas el bebé que está encefálico, lo sacas como podálico, sin sacar la placenta. Cierras el útero y haces la histerectomía total. Sacas el útero, con placenta y todo. ¿Ya? Y ahora incluso lo que estamos haciendo ahora es provocar trombolizar las arterias uterinas. Trombosamos las arterias uterinas, eso lo hace radiología intervencionista, las arterias uterinas, ¿no? Para que se produzca menor sangrado, porque esto provoca una formación de vasos aberrantes, ¿no? La placenta no solo penetra todo el músculo uterino y la serosa, sino genera la formación de vasos uterinos aberrantes por toda, no solamente en el mismo útero, sino en la piel, la vejiga. A veces la penetra en la vejiga y hay que entrar a operar con el urólogo para que el urólogo corte parte de la vejiga y haga una neovejiga. Es una cosa bien complicada. Entonces, para disminuir el sangrado, ¿no? Se hace se trombosan las arterias uterinas por radiología intervencionista, ¿no? Entonces el sangrado disminuye. ¿Ok? Bien. El diagnóstico de la placenta previa se basa en la identificación del tejido placentario cubriendo el óseo, obviamente, ¿no? O próximo a esto, y la prueba gold estándar es la ecografía. ¿Cuál es? La ecografía endovaginal. Inicialmente puede ser una ecografía transabdominal o una ecografía pélvica, pero cuando la placenta es anterior, tú ves que cubre el óseo, es fácil ver, generalmente es fácil. Pero cuando la placenta es posterior, no puedes precisar si cubre o no cubre. Y ahí la ayuda de la ecografía endovaginal es excelente, ¿no? Ahí sí ves claramente hasta dónde llega la placenta y puedes medir la distancia hasta dónde llega la placenta respecto del óseo. Ya, entonces, acá tenemos, por ejemplo, esta es una ecografía transabdominal, ¿no? Aquí está la vejiga, se ve llena, el transabdominal está la vejiga llena, aquí está la placenta, y aquí está el cuello uterino, este es el canal endocervical, acá está el óseo, y ya está cubriendo. ¿Ok? Ya. Pero en la ecografía abdominal, el rango de falso positivo es alto, sobre todo cuando es posterior a la placenta, mayor de 25%, de manera que se debe confirmar con un diagnóstico con ecografía endovaginal o transvaginal, ¿no? Una distancia del borde inferior de la placenta a más de 2 centímetros del óseo excluye el diagnóstico. O sea, si está más, el borde de la placenta no está acá, ¿no? Digamos que llega hasta por acá, hay que medir cuánto llega del borde al óseo. Si está más de 2, ya no hay placenta previa, ni variedad. ¿Ok? Es la prueba gold estándar. Mire, esta prueba, cuando la valoras, mire la sensibilidad que tiene.
Altísima sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. O sea, por eso esta prueba es excelente para el diagnóstico de placenta previa, ¿no? Ahora, las pacientes a veces tienen temor. No, doctor, ¿cómo me va a hacer ecografía? No, me voy a sangrar. Ha demostrado que la ecografía es segura. No provoca mayor sangrado. No es causa de sangrado. Porque no está sangrado, tiene placenta previa, no está sangrando y porque le hago la ecografía en la vagina va a sangrar. No. Porque simplemente el traductor generalmente va a ingresar por la vagina, se va a deslizar por la vagina y se va a ir al fondo vaginal posterior y ahí se va a ubicar y de ahí va a captar las imágenes. ¿Ok? No tiene contacto con el cuello, no va a ingresar al cuello. La resonancia magnética también se utiliza, pero antes le dábamos mucho más utilidad, la usábamos para diagnosticar el acretismo placentario. Pero en la actualidad, con los ecógrafos de última generación, ¿no?, de alta gama, ya ha pasado a segundo plano la resonancia magnética. Y la ecografía perfectamente te diagnostica una placenta no solamente previa, sino que está anormalmente adherida, ¿ya? Que es la placenta acreta, ¿no? Y su variedad es increta, percreta. Ahora se le habla de placenta anormalmente adherida y viene el famoso PAS, ¿no? PAS 0, PAS 1, PAS 2, PAS 3. ¿Qué significa? Que anormalmente 0 es previa, pero que no está anormalmente adherida. 1, que equivaldría a lo que antes era la placenta acreta. O sea, que está adherida, pero no infiltra el músculo. PAS 2 ya infiltra el miometrio. Y PAS 3 que infiltra todo el músculo uterino hasta la serosa. Bueno, esto es simplemente para precisar cómo se hace el diagnóstico. Es algo ya más... El reporte gráfico, cómo se debe poner, ¿no? Es algo más técnico. Hay que detallar la distancia que existe entre el borde de la placenta y el OSI, eso es lo que se detalla, ¿no? ¿Cómo se sigue esta placenta con placenta previa, ¿no? Todas las mujeres requieren seguimiento si la placenta cubre o se superpone al OSI, ¿no? A las 22 semanas de gestación. Generalmente a las 22 semanas tú vas a diagnosticar, oye, acá la placenta está ocluyéndola. Entonces, ¿cómo lo vas a seguir? De eso se trata. Y a las 22 semanas hay una ecografía que se va a hacer de todas maneras y ahí donde vas a diagnosticar este problema. Porque normalmente la ecografía temprana del primer trimestre, entonces la paciente puede estar si no le das importancia, ¿no? A veces ni se lo dices a la paciente. Generalmente se dice cuando la paciente te dice, he sangrado. Ah, sí, señora, sangrado porque la paciente está baja. Pero no se preocupe, señora, porque lo más probable es que el útero crezca y la placenta se desplace. No que se vaya a veces, sino la arrastra. ¿Ok? En cambio, cuando hace la ecografía morfológica, hay 3 ecografías importantes en el embarazo. La genética, que se hace entre la semana 11 y la semana 13, con 6 días. La morfológica, que se hace entre la semana 20, idealmente la semana 20 y la semana 22, con 6 días. Entonces ahí si tú lo encuentras a la paciente que está ocluyendo, esa paciente hay que seguirla, ¿no? Y la otra ecografía es, la tercera ecografía más importante es la del tercer trimestre, que se hace en semana 32 y 34. Y que es una complemento de la morfológica de 20 a 22 semanas, 6 días. Porque en esta ecografía a veces ya se resaltan cosas por crecimiento del feto que no se veían en la semana 20-22. ¿Ok? Mujeres con una o más cesáreas previas hay que sospechar placenta previa como placenta creta. O sea, si la placenta tiene cesárea previa, siempre hay que pensar en la placenta anormalmente adherida, ¿no? Y entran a ese seguimiento, a descartar que la placenta... Es importante llegar al momento de nacimiento, vaya, igual van a ser por cesárea, sabemos, ¿no? Pero es importante saber si van a ser por cesárea simplemente como una clásica cesárea o vamos a hacer histerectomía. Porque si está normalmente adherida, ya no se va a extraer la placenta. Ya no se va a atravesar la placenta, ¿no? Hay que cortar por encima de la placenta y sacar al bebé, cerrar el útero y sacar el útero con placenta y todo.
En caso de una placenta previa sintomática o una sospecha de acretismo placentario, se debe realizar pruebas de imágenes entre 28 y 32 semanas de gestación para esclarecer el diagnóstico y permitir planear el manejo durante el tercer trimestre, ¿no? Placenta previa con acretismo se ha ido incrementando enormemente, ¿no? De 1 a 30.000, mira, placenta creta, de 1 a 30.000 en la década del 50 del siglo pasado, pasó a 1 en 500 a 2.000 en la década de los años 80. O sea, en 30 años, de 1 en 30.000 a 1 a 500 a 2.000. Y de 3 en 1.000 en la primera década de este siglo XXI, 3 en 1.000, ¿no? Ha pasado casi está en 2 en 1.000. ¿Qué es lo que ha pasado para que esto suceda? El gran responsable de esto son la enorme cantidad de cesáreas. Muchísimas de ellas innecesarias que se someten a las mujeres. Han propiciado esta situación. ¿Ya? Porque ahora tenemos unas tasas cesáreas enormemente exageradas. Pues. Sobre todo en la parte privada, pues, donde las tasas cesáreas están en el orden del 80%. No hacen por cesáreas. No en la parte vaginal. Y las mujeres, hay muchas mujeres, apareció el fenómeno ya hace muchos años, ¿no? Ese término se utiliza desde los 90. La cesárea a la carta, ¿no? O sea, viene la pareja y te dice, no, quiero que mi hijo nazca por cesárea. Y es más, a veces no quiere que nazca. En la clínica puedes hacer eso. Ah, ya señor, lo operamos para acá. Pero eso no puede hacer el Ministerio de Seguro. Entonces busca a la vara, al conocido, no fulano, recomienda, oye, que opere a pipa. Y los peores de estos son los mismos personal de salud. Porque si no, uno analiza enfermeras, obstetrices, médicas, pucha, la gran mayoría de sus nacimientos son por cesárea. Han sido cesáreas a la carta. ¿Ya? Y es una cosa criticable. Yo la critico, ¿por qué? Porque yo tengo 2 hijos y mis 2 hijos nacieron por parto vaginal. O sea, tengo autoridad moral, como se dice, para criticar esa situación. La mejor vía de nacimiento es el parto vaginal. ¿Ya? Y ya cuando hay cesárea, tiene que haber una indicación de cesárea. Porque si no, propiciamos esa situación. Generalmente viene la primera cesárea y la segunda va a ser cesárea. Y aumenta el riesgo. Y si hay una tercera, aumenta mucho más el riesgo. ¿Okay? Entonces, mira, el riesgo de acretismo, como 10%, si se ha tenido una cesárea, es 10% el riesgo de acretismo. Pero si se ha tenido, por ejemplo, 4 más, el riesgo es mayor del 60%. ¿Ok? Ya es difícil, y ahora se ve con tanta infrecuencia, se dan 2 o 3 veces, ¿ah? En el hospital lo vemos. Hay muchas se dan 2 o 3 veces. ¿No? Ya, pero ya sea 4 veces que se opera una quinta, yo he operado quinta cesárea, he tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, eso va a depender de muchas cosas, pero la cuestión es que incrementamos el riesgo. Lo que sí es común ver cesárea 2 veces a cada rato. A cada rato. Y muchos terminan, si no terminan en histerectomías, terminan en cesáreas complicadas con gran sangrado. Porque si no, una complicación es el acretismo placentario, pero otra es la atonía uterina. El útero simplemente no se contrae bien. O sea, el útero que tiene mucho corte no se contrae bien. Para las mujeres sin placenta previa, haber tenido un parto por cesárea anterior aumenta el riesgo muy ligeramente, menos del 1%, ¿no? Para un máximo de 4 cesáreas previas. O sea, si no hay placenta previa, aunque haya cesárea, si la placenta no es previa, el riesgo es muy bajo, 1%. Puede tener 2 cesáreas previas, 3 cesáreas, pero la placenta no es previa, la placenta es fúnico anterior, fúnico posterior, entonces el riesgo baja un montón de la placenta, del activo placentario. ¿Ok? O sea, el factor importante para que haya placenta previa es que haya cesáreas previas. Y para que haya acretismo placentario es que haya varias cesáreas previas. Cuanto más cesáreas, más riesgo. O sea, con una hay riesgo, pero con más
hay más riesgo, ¿no? Pero para que haya acretismo tiene que haber placenta previa. Si no hay placenta previa, el riesgo es muy bajo. Acá vemos una imagen y acá vemos que este es el útero, la cavidad uterina, y vemos que la placenta ha infiltrado el músculo uterino. Este es el acretismo placentario. Miren, eso es lo que llamamos ahora, normalmente así debe ser, la adherencia de la placenta al útero, ¿no? En cambio, aquí vemos que ya la placenta ha penetrado más allá de lo que debe pasar del endometrio de la placenta. O sea, la placenta debe quedarse en el endometrio. O sea, la decidua materna debe marcar el límite, ¿no? Pero si ya sobrepasa la decidua materna y llegas a la inmediaciones del músculo, ya tienes lo que se llama la placenta antiguamente acreta, que ahora se le llama la placenta normalmente adherida 1, PAS 1. Pero si ya infiltra el músculo uterino, esto es lo que antes se llamaba placenta increta, y ahora se le dice PAS 2. PAS 2. En el espectro de la placenta previa, pues PAS viene del espectro de placenta previa. El espectro de la placenta anormalmente adherida viene PAS. El PAS 2 equivale a la placenta increta. Y el PAS 3, que ya perfora todo el músculo uterino y llega hasta la serosa, y a veces compromete órganos vecinos como la vejiga. Hemos tenido pacientes que vienen con hematuria. Ah, es infección urinaria. Ya, entonces dale tratamiento. ¿Tiene molestias? No, no. Pasa, días no me pasa la hematuria, no me pasa, grave urología. Le hacen citoscopía y biopsias en la mucosa vesical, ¿no? Entonces, si el paciente venga paciente con hematura, que tiene antecedentes de paciente previa y cesáreas previas, hay que sospechar que sea una paciente normalmente adherida percreta, un PAS 3 que está perforando la misma vejiga urinaria. Acá ven imágenes como el placenta. Este es un útero del fondo y acá es un caso de los raros del 1% de que hay acretismo, ¿no? Se ha penetrado la placenta, el músculo hasta la... Miran cómo penetra. Sin embargo, no había placenta previa, ¿no? Esos son los casos raros. La placenta se agarra y no sale, no sale. Antiguamente cuando no había, yo alcanzé la época en cuando no había ecógrafo y placenta previa, ¿ya? Entonces, no se veía tanto acretismo placentario. Tanto era así que los cirujanos los ginecobstetras eran tan avesados. Y todavía al reciente le decían, ¿no? Mira, esto está placenta previa, hay que hacerlo rápido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atravesar la placenta. Pero hay que sacarlo rápido. Acá tienes que poner rapidez. No buscaban, o sea, la placenta estaba previa y hacían la cesárea segmentaria. Y cortaban la placenta y ¡bum! La atravesaban, sangraba todo. Sacaban el pum, guerra, ahí está la gran hazaña. Salió el bebé y no pasó nada. Y verdad, y después sacaban la placenta y limpiaban todo y la mayoría de veces, yo recuerdo, no pasaba nada. Pero eso era cuando las mujeres venían pues y tenían antecedentes de una cesárea previa. Pero ¿qué pasó después? 2 cesáreas previas, 3 cesáreas previas, 4 cesáreas previas y ya la cosa cambió. Hacías eso y la paciente cuando sacaba la placenta salía con músculo y todo, y un sangrado, pero la paciente le bajaba la hemoglobina a 3 y las transfusiones eran, pero 10 unidades, 12 unidades de sangre. ¿No? Hasta se tuvo que protocolizar el manejo de este tipo de pacientes, como debe ser, ¿no? Y ahora es que la paciente no hay que sacarla. Hay que saber que la paciente es previo a la cesárea. Entonces, la placenta previa se asocia a mala presentación fetal, ¿no? O sea, puede obligar a que el feto sea transverso, sea podálico, a inserción velamentosa del cordón, que el cordón se inserte velamentosamente, o sea, velamentosamente que se inserta no en el centro de la torta placentaria, sino por un borde. Puede llevar al RCU, al retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? En el afán de la placenta competir, o sea, por la vascularización mala que hay en el útero, entonces el bebé a veces se ve perjudicado. Y también favorece la embolia del líquido amniótico, ¿no?
El objetivo de la placenta previa sintomática, ¿no? ¿Cuál va a ser? Determinar si la placenta previa se resuelve con el aumento de la edad gestacional, esperar que desaparezca. Hay que reducir el riesgo de sangrado y hay que reducir el riesgo de parto prematuro. ¿No? Cuanto más temprano sangre, más riesgo de parto prematuro. Y hay que reducir, y hay, la norma básica es las no relaciones sexuales y el reposo. Factores asociados al sangrado de la placenta previa tiene que ver con el cuello. Cuando el cuello en el 6º trimestre mide 30 milímetros o más, que se puede medir por ecografía, entonces hay mayor riesgo de sangrado. Cuanto más corto el cuello, mayor riesgo de sangrado, ¿no? Ayer anoche justo he visto una señora con una placenta ya, no diría previa porque tiene 17 semanas, oclusiva, y con gran sangrado. Y le mide el cuello, y ¿qué resulta? ¿Cuándo mide el cuello? 26 milímetros. Y tiene una ecografía que le hicieron por sangrado también 2 semanas antes, y el cuello medía 27, o sea, se está reduciendo y aumenta el sangrado. Esa señora yo creo que no va a llegar. Ese embarazo no va a llegar a la madurez. Está muy lejos. Y tiene 2 cesáreas previas. La evidencia de contracciones regulares en el tocodinamómetro son más comunes en gestantes con cuello corto. O sea, cuando hay cuello corto, va asociado a contracciones uterinas, que en las que no tienen cuello corto. Pues es importante la longitud del cuello, te puede marcar un pronóstico. Hay que evitar las relaciones sexuales y el ejercicio, eso es básico que hay que hacer después de las 20 semanas para que evitar que la paciente puje y sangre. ¿Okay? Hay que evitar que la paciente sangre. ¿Ya? No está claro si las maniobras, si las mujeres asintomáticas se benefician de la hospitalización antes del parto, ¿no? A veces hay la tendencia a hospitalizar a la paciente, ha sangrado, se hospitaliza, pasa el sangrado y sigue hospitalizada, ¿no? Mancha, mancha y sigue hospitalizada y pasa 1 semana, 2 semanas y está buscando que llegue a término para terminar el embarazo. Esa conducta es buena, ¿no? En otra parte la maneja ambulatoriamente. El problema de nuestras gestantes es el acceso al hospital. Por ejemplo, en la mañana tenemos pacientes que vienen de Chosica, pues. Se produce un sangrado en Chosica, pucha, venir de Chosica ahora en la actualidad, pues a la Menara antes venías en 40 minutos, 45 minutos, ahora te demoras 2 horas. Entonces, a veces eso obliga a internar a los pacientes. Pero el tratamiento ambulatorio en otros lugares sí se hace, por la proximidad de la paciente, de los domicilios de la paciente al centro hospitalario, ¿no? Entonces, eso ya está en ensayos clínicos autorizados, ¿no? El paciente ambulatorio versus el paciente hospitalizado, ¿no? Después de la resolución de hemorragia, no hay diferencia. Pero, ¿por qué en nuestro medio sí la mantenemos hospitalizada por las distancias que hay? En vista a veces piden pacientes con sangrados importantes, pacientes previa, y vienen referidas de provincia, pues de Cerro de Pasco, Ayacucho, que llega con 30 semanas, sangrado. Ya cambia de sangrado y ahora, pero realmente previa hay riesgo de acretismo, todo, y la paciente se queda todo hasta que termine el embarazo, a veces hospitalizada. Si tiene familiares en Lima, a veces va a la casa familiar, y a veces no tiene, no tengo, y se queda 2 meses. Un problema. ¿Cuándo se debe combinar el embarazo? En paciente previa no complicada, a que hace referencia a la ausencia de alguna patología. ¿Qué pasó? Paciente no complicada hace referencia a la ausencia de alguna patología que puede determinar la decisión de combinar el embarazo antes de tiempo. ¿Ya? No se refiere a la paciente misma, ¿no? O sea, si la paciente puede, aparte de la paciente previa, puede tener un problema de preeclampsia, por decirle, ¿no? Y se combina el embarazo por la preeclampsia, no por la paciente previa. En caso de la paciente previa no complicada, debe combinarse la gestación entre 36 y 36 semanas, 6 días. Si la paciente no sangra, ¿ya? Se acaba entre 36 a 37 semanas, 6 días.
En caso que la paciente previa haya tenido historia de sangrado, esa paciente debe acabarse el embarazo a las 36. Ya no llega a término, ¿no? La que tiene historia de sangrado. ¿Por qué? Porque la probabilidad de sangrar en el término es mucho mayor. ¿Okay? Y la paciente previa sangrante es una emergencia obstétrica, eso metanse en la cabeza, es una emergencia obstétrica, ¿no? Y la meta va a ser ¿cuál? Lograr mantener a la gestante hemodinámicamente estable, ¿no? Que no se choque, y determinar si el parto por cesárea está indicado, ¿no? No toda paciente previa la paciente previa, de hecho, total, o sea, antiguo decía total, la paciente previa que cubre el OSI, va a ir a cesárea. Pero la presentación baja podría tener opción de parto vaginal. Eso es la teoría, porque en la práctica todo el mundo no quiere hacerse problemas y operar a las pacientes. Esa es la verdad. Salvo que la paciente diga, no, yo quiero, insista que yo quiero parto vaginal, ¿no? Y la paciente debe ser monitorizada, hay que controlarles sus vitales, ¿no? Si la paciente ha venido chocada por sangrado vacío, hay que encontrar diuresis, colocar una sonda Foley. Hay que estimar bien la pérdida de sangre y hacer la reposición adecuada, ¿no? Está de básico que tiene hemograma completo, mínimo, grupo, factor sanguíneo, no factor de RH. Tim Howard ve que el caso que se sospecha hemorragia fetal es para otros casos, ¿no? De base previa o iniciación medicamentosa de cordón. En estos casos, el que sangra no es la madre, es el bebé. Y ahí sí cambia el asunto. Estos casos son más raros y los sí matan al bebé, ¿no? Estos matan al bebé. Vamos a ver más adelante. Ok. Hay que administrar siempre cristaloides, tener una buena vía y administrar cristaloides. Actualmente ya los coloides han pasado a segundo plano, ya lo más importante es dar cristaloides. Y hay que hacer transfusiones sanguíneas a aquellas pacientes cuya presión no mejora, luego de la infusión rápida de cristaloides, dar sangre. O sea, hay un criterio, la paciente puede estar con una anemia de 10, y si tú puedes evitar dar sangre, lo evitas, ¿no? Pero a veces la paciente no le va bien, ¿no? No mejora la presión, no está con un 9, con un 8, es mejor le da sangre, ¿no? Ahora hay una tendencia a no dar sangre y a tratar de usar otros métodos. Bueno, al menos es seguro porque hay los recursos, ¿no? Las pacientes las estimulan con eritropoyetina, por decirles, y hierro parenteral. Entonces, una paciente que está con 8 de hemoglobina, 7 de hemoglobina, con eritropoyetina y hierro parenteral, en 4 semanas está con 12, ¿no? Sin necesidad de haberle dado sangre. Pero eso no todos tienen acceso al seguro, ¿no? Tocólisis se puede utilizar cuando hay contracciones en placenta previa, no para reducir las contracciones porque van a producir sangrado, ¿no? Y tratar de aumentar la edad gestacional. Ahora, lo que sí hay que evitar el uso de tocólisis tipo la ritodrina, o sea, simpático mimético que producen, o sea, vasodilatación, entonces puede provocar mayor sangrado. En este caso, mejor va con tocólisis, por ejemplo, utilizar el sulfato de magnesio. Ahora, no ha demostrado que si damos tocólisis profiláctico, o sea, si paciente previa, no creo que tenga contracciones, entonces le voy a dar un tocolítico, ¿no? Por ejemplo, el más usado actualmente como tocolítico es el nifedipino, lo usamos como tocolítico. No tiene contracciones, tiene paciente previa, no, por si acaso dale nifedipino que tome casi 6 horas para que no tenga... No, eso no está probado que eso funcione. ¿Ya? No se utilizan tocolíticos en pacientes que sangran activamente, ¿no? Del tipo de los simpáticos miméticos, porque esos van a provocar mayor sangrado todavía. Pero se puede utilizar los tocolíticos, por ejemplo, para tratar de lograr alcanzar la inducción de la madurez pulmonar fetal, o sea, dar corticoides que demoran dar 48 horas, ¿no? Ahí sí se puede utilizar y después suspenderlo, ¿no? Está contraindicado, la indometacina es un excelente tocolítico, pero en paciente previa, sangrado, obviamente no, ¿no? Porque va a ser un trastorno de la
coagulación. Sulfato de magnesio es el ideal del uso, ¿no? Y los corticoides entre 24 y 34 semanas, entre 24 y 34, en general, la inducción de madurez pulmonar fetal, ojo, pestaña y cega, es entre las 24 y 34 semanas. Después de las 34 ya no se utiliza, ¿ok? Eso deben saber, tenerlo bien claro, ¿ya? Y otra cosa que deben saber que solo se madura pulmón con 2 corticoides, dexametasona y betametasona. Son los únicos que funcionan. Los únicos, ¿por qué? Porque atraviesan la barrera placentaria, ¿no? No son degradados por la placenta. ¿Por qué? Porque son corticoides fluorados. Tienen un flúor en su estructura química que impide que sean degradados. No funciona, no se puede hacer maduración con hidrocortisona, prednisolona, metilprednisolona, prednisona, no, solamente dexametasona y betametasona. Indicaciones para cesárea, que hay trastorno de frecuencia cardíaca fetal, que hay una hemorragia materna refractaria, ¿no? Con riesgo de vital, o sea, de perder la vida. A veces no puedes evitar el sangrado, ni modo, tienes que terminar el embarazo. Y si el sangrado es significativo después de las 34 semanas de gestación, 34 semanas de gestación a partir de 35, ya no vale la pena prolongar el embarazo, porque un bebé después de las 34 semanas ya no necesita maduración pulmonar fetal y ya está logrado. La probabilidad que tenga un problema de histeria es baja, es bajísima. Entonces mejor está fuera. Ok, la vía del parto, ya les he dicho que si la placenta previa cubre el orificio, es cesárea. Si no lo cubre, teóricamente se puede intentar el parto vaginal, pero en la práctica la mayoría termina en cesárea. No se arriesga. Ok, bueno, eso es en cuanto a la placenta previa. En cuanto al DPP, desprendimiento prematuro de la placenta normo-inserta, ¿no? Consiste en la separación de la placenta, ¿no? No inserta en el orificio cervicuterino. O sea, se desprende la placenta normo-inserta, o sea, fúndico posterior. Esa es la que se desprende. Los diagnósticos de placenta previa y DPP son excluyentes. ¿Ok? La placenta previa no se desprende. ¿Ya? Y se produce, pues, entre la semana 23 y el término del embarazo. ¿Ok? Incidencia 1 en 300 nacimientos, ¿no? Por ejemplo, entre el 2007 y 2008 en la maternidad de Lima, Instituto Nacional Materno Perinatal, entre el 0,4 y el 0,64% de todos los partos, ¿no? Tuvieron desprendimiento prematuro de placenta. ¿Ya? La mortalidad materna menor al 1%, pero la mortalidad perinatal llega de 20 a 35%. O sea, el DPP es un evento que mata al bebé. ¿Ya? La mortalidad materna es baja. Para que la mate el bebé, o sea, tiene que estar la madre pues, mal atendida o no tener acceso a atención. Pero al bebé, a veces, o sea, es alta la mortalidad. ¿Okay? Va a depender de cuánto se desprenda la placenta. En general se dice lo siguiente. Si la placenta se desprende hasta 40%, el bebé nace sin problemas. Si se desprende entre 40 y 50%, el bebé nace comprometido. Si la placenta se desprende más del 50%, el bebé muere. O sea, cuando un bebé encuentra, hace la cesárea de urgencia, y, oh, placenta previa, el bebé está vivo, apura, sal, rápido, es una placenta previa. Es un DPP, y a veces sacas al bebé y nace muerto. Porque de que llega hasta que tú sales, o sea, lo más rápido, en la menada, lo más rápido que 30 minutos. Y ya en ese periodo de veces se muere el bebé, porque se desprendió la placenta más del 50%. ¿Ok? Entonces, hasta 40%, el bebé no le pasa nada. 40-50, comprometido, más de 50, muere. Acá están los factores de riesgo, ¿no?
de DPP, o un desprendimiento previo, ¿no? Mayor edad y paridad, preeclampsia. La preeclampsia es un factor importante de riesgo, ojo, para DPP, ¿no? La preeclampsia. Hipertensión crónica, es un trastorno hipertensivo, corononitis, rotura prematura de las membranas. Cuando se rompen las membranas y hay, por ejemplo, polidramio, hay distensión uterina, y se rompe la membrana y se comprime el útero bruscamente, entonces eso puede hacer que la placenta se desprenda. La gestación multifetal, bajo peso al nacer, polidramios, que les dije, el tabaquismo, la presencia de arteria umbilical única asociada a TBP, el consumo de cocaína y la presencia de un mioma, un leomioma uterino, o sea, un mioma uterino. Pero ¿cuándo comporta el mioma riesgo de DPP? Cuando el mioma limita con la placenta. O sea, cuando ustedes han dicho, de consulte, doctor, cuando sean internos, o ya sean médicos generales, digo, mi esposa tiene, está embarazada y le han dicho que tiene un mioma. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el mioma? Si el mioma no está adyacente a la placenta, entonces no hay riesgo de desprendimiento. Pero si está adyacente, ahí sí hay un riesgo de desprendimiento. ¿Ok? Factores precipitantes, un traumatismo, dice directo al abdomen. Un traumatismo directo al abdomen, cuando venga una paciente por emergencia, le diga, doctor, me he caído, me he golpeado, que eso, que lo otro, y está preocupado, no sé qué va a hacer con mi bebé. La pregunta es, señora, ¿se golpeó el abdomen? Si se golpeó el abdomen, ahí viene el riesgo. Pero si dice, no, me caí sentada, me caí de rodillas, ahí no hay riesgo. Pero si se golpeó el abdomen, algo le cayó en el abdomen, entonces ahí viene el riesgo de ese traumatismo puede llevar a un DPP. ¿Ya? El factor precipitante también es, como les he dicho, la disminución brusca del volumen uterino, o sea, la ruptura de membranas asociada a polidramios. A veces, por ejemplo, cuando hay polidramios se hace evacuación de líquido y por eso no se puede sacar mucho líquido y hay que sacarlo lentamente. No se puede sacar bruscamente porque la descompresión brusca está asociada al desprendimiento prematuro de placenta. Cuadro clínico, a diferencia de la placenta previa, este es un dato importantísimo, es que el sangrado del DPP es rojo oscuro, vinoso. Es el usual, lo corriente, 80% es rojo oscuro. Hay casos que salen de eso, pues, y es rojo vivo, ¿no? Pero esos son los menos. Lo usual, lo corriente es que el sangrado clásico del DPP es rojo vinoso, rojo oscuro. Y está asociado a dolor, a diferencia de la presente previa. Que no va asociado. Este sí va asociado. Acá lo clásico es, dolor, sentí un dolor, doctor, y después empieza a sangrar. ¿No? O a veces la paciente no viene porque sangra. Dice, sentí un dolor y se me ha puesto dura la barriga, doctor, vengo porque se me ha puesto dura, está dura, dura. Eso es clásico, el aumento del tono uterino. Y a veces no sangra porque el DPP se llama oculto, esto lo vamos a ver. Entonces puede haber la hipertonía uterina. Dolor con hipertonía y no sangrado. El sangrado está por dentro. Y a veces se da la triada clásica, ¿no? Dolor, hipertonía, sangrado. Rojo oscuro. Puede haber taquicistolia, o sea, contracciones más de... Se define como taquicistolia cuando en 10 minutos hay más de 5 contracciones. Más de 5 contracciones en 10 minutos es una taquicistolia. Puede haber hemorragia oculta, como les he dicho, 20%. ¿No ves? Hay un hematoma retroplacentario que se forma. Ese es peligrosísimo porque ese hematoma consume factor de coagulación, la paciente puede ir a la coagulación intramuscular diseminada, ¿no? Y es una complicación grave, pero posiblemente es infrecuente. Y a veces pasa lo siguiente, la paciente se desprende, el feto se muere, llega, ya está muerto, señora. Entonces ahí viene el problema. Ya está muerto y dicen, ya, entonces ahora ¿por dónde van a hacer? ¿Puede ser parto vaginal? Sí, si hay condiciones de inducir el parto que va a ser rápido, ¿no? O ya está el trabajo de parto. Pero si no, igual muerto el bebé hay que hacerla, ya no se llama cesárea, porque cesárea es un procedimiento para sacar un bebé a la vida. Eso es cesárea. Pero si el bebé está muerto, se llama histerotomía. ¿A qué se llama histerotomía? ¿Por qué? Porque si pasa mucho tiempo, ¿no? Puede presentarse esta complicación de la coagulación intramuscular diseminada.
Y es una gran complicación. O si no, el útero se puede infiltrar de sangre y se constituye lo que se llama el útero cubaliar, que es un útero que ya no se contrae. Pierde la capacidad de contracción, sale a la placenta y sangra, y antes terminaba en cesárea. Ahora felizmente hay una técnica para evitar la esterotomía, perdón, terminar en esterotomía. Hay una técnica para evitar esta que generalmente funciona. Puede haber compromiso hemodinámico de la madre, se puede chocar todo, sufrimiento fetal y muerte fetal, ¿no? El DPP puede ser con hemorragia externa y una hemorragia interna oculta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vean, acá hay un DPP y acá la sangre sale. Acá hay un DPP y se forma un gran hematoma. No sangra, la paciente tiene dolor y tiene hipertonía. Es un DPP oculto. ¿Ok? Hay que diferenciar entre DPP, acá también DPP oculto, ¿no? Que es peligroso porque con este DPP es mayor la presencia de coagulación intravascular diseminada. El diagnóstico del DPP es clínico, no es ecografía, nada, es clínico, eminentemente clínico. ¿Okay? En algunos casos, necesita ayuda ecográfica. ¿Ya? Bueno, eso los dije. Ahora, a veces el primer signo de desprendimiento placentario es el compromiso fetal. A veces la paciente llega porque dicen, ¿por qué no, señora? Porque mi bebé no se mueve mucho. Y le hace la ecografía, y, ¿verdad? Y ves, y te das cuenta, con todos los latidos, y hay una bradicardia. Bradicardia, y de repente ¿no? Y después de ese evento, recién viene el, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta simplemente que la posibilidad es esa. La clasificación del grado 1, 2 y 3, la diferencia está en grado 1, hemorragia de causa ausente, la mortalidad perinatal no está aumentada en estos casos. En grado 2, ya la hemorragia anteparto y es oscura, la alteración de la contractilidad uterina, el feto está vivo, tiene que estar vivo para ser grado 2, ¿no? Hay sufrimiento fetal en más del 90% de los casos y la mortalidad perinatal está aumentada. En el grado 3, el grado 2 es el grado 2 más el grado de la muerte fetal. O sea, grado 3 cuando significa placenta DPP con muerte fetal y es un grado 3. Pero hay con CID o sin CID, ¿no? Y las causas de muerte son los que están, las que se mueren, las pacientes que se mueren y las que tienen el grado 3, ¿no? Con CID. Bueno, el feto está vivo y hay DPP. Hay quienes dicen que el DPP, si el paciente está en trabajo de parto y el DPP es controlado, no, no es masivo, no hay compromiso fetal, se podría dar oportunidad de parto vaginal. En realidad es teórico. Cuando tú te ofreces un DPP, aunque sea del 10%, lo tienes por cesárea. Nadie corre el riesgo. Entonces, en general, lo que ustedes deben saber es que DPP, cesárea. Culminar el embarazo. ¿Ok? Ahora, obviamente, si la paciente no sangra nada, está con trabajo de parto ya avanzada, tiene 8 centímetros, 8. Paciente que ya tiene 2 hijos parto vaginal, tiene 8, y hay sospecha de DPP, pero ya tiene 8. Ese sí le puede dar chance vaginal porque va a salir, tiene PES probada, tiene un bebé PES probada con un hijo de 3.800 y actual pesa 3.500, tiene 2 hijos, uno de 3.800 y uno de 4. Entonces los casos varían, pues, y podrías dar la chance de vaginal. Pero si no hay trabajo de parto, y hay sospechas de DPP. Ahora, dice que hay se describe el DPP crónico, ¿no? Un DPP que se autolimita. Y generalmente lo diagnosticas por ecografía. Tú ves el hematoma. La presencia está estable. No sangra. Y tú lees hematoma. Entonces, esas probablemente si lo manejas, una conducta expectante, lo sé, y después no pasa nada. En alguna oportunidad lo hemos hecho. En alguna oportunidad. Es una cosa infrecuente. Ya, entonces, producido el nacimiento,
ahí viene, si fuera parto vaginal, por ejemplo, va a venir el problema, ¿qué pasa con el útero después que ya sale la placenta? El útero puede no contraerse y producirse una atonía uterina, ¿no? Y esto es por la presencia de sangre en el músculo uterino, y eso se llama el útero de Cuvalier, que es un útero atigrado. Miren cómo se ve el útero. Cuando tenemos se ve vivo, ¿no? O sea, ya hace poco se hizo la esterotomía, se sacó el feto, está muerto o está vivo, de repente un DPP que el feto sobrevivió, ¿no? Pero el útero, tú lo ves así, ese es el útero que se llama de Cuvalier. Es un útero que pierde la capacidad de contracción, entonces cuando no produciera el alumbramiento, no se contrae el útero, sangra y sangra y sangra. Antes que se hacía, histerectomía. Ahora hay una técnica que es la técnica de Lynch, que es una sutura, y el útero se corruga. Se pasan puntos de tal manera que el útero se corruga, ¿no? Hay una variante que se llama Hyman, ¿no? Y con eso puedes saber el útero. O sea, darle tiempo que el útero se restablezca y se contraiga después. Y funciona muy bien la técnica. La técnica de Lynch y la técnica de Hyman, que es técnica de corrugamiento del útero para evitar que sangre. Bien, ahora vamos a ver la basa previa, ¿no? Hay dos tipos de basa previa, grado 1 y tipo 1 y tipo 2, ¿no? El tipo 1 es por inserción velamentosa del cordón, o sea, el cordón se inserta velamentosa, o sea, por un lado, no en la torta placentaria en el centro. Pero esta inserción se produce en los vasos sin gelatina de Wharton. Y cuando esta inserción se produce en los vasos sin gelatina de Wharton y está en la proximidad del OSI, entonces se puede producir sangrado, y acá sí el sangrado es fetal, no es materno, es fetal, y puede matar al bebé. Entonces, esto para evitar que pase esto, esta entidad hay que diagnosticarla. O sea, acá no hay clínica, generalmente se diagnostica por la ecografía. Y generalmente, o sea, esto, a la ecografía morfológica de 20-22 semanas, uno ve ahí, entre otras cosas, ve cómo está la placenta, ¿no? Y puede encontrarse con este detalle de que el útero, el cordón se inserta velamentosamente. Y acá ve uno vasos. Entonces, uno como lo diagnostica, pone el Doppler, ahora los ecógrafos tienen Doppler, y tú ves cómo pintan los vasos. Y ahí lo sospechas. Esa es una basa previa. Entonces, esta paciente no va a ser por parto vaginal. Esta va a ser prematuramente. Se va a intentar llevar a la paciente hasta 34 semanas si es posible, siempre y cuando no sangre, pero apenas sangre va a tener que acabar como loco el embarazo, ¿no? Ya en la edad de nacimiento, en hospitales como la Menala, por ejemplo, los bebés le va muy bien con 32 semanas para adelante. O sea, bebés de 1500 gramos para adelante le va bien. Entonces, si tenemos este problema, nosotros nos vamos a someter a riesgo al feto de producir un sangrado y que muera, ¿no? Porque acá sí la muerte es fetal, evidentemente. En el tipo 1, pero hay un tipo 2. El tipo 2 es cuando hay un cotiledón aberrante. Es un cotiledón separado de la placenta y se une la placenta con vasos sueltos, vasos al aire. Y si se ubican a la salida, esa es una basa previa tipo 2, ¿no? Debido a cotiledones aberrantes. Hay un cotiledón que está separado de la torta placentaria y los vasos están expuestos, ¿no? Es una condición de alto riesgo, ¿no? Ya le he explicado eso. Ya le he dicho que no hay gelatina de Wharton. En los casos de cotiledón aberrante tampoco, no están protegidos los vasos, están al aire. Y es posible también la compresión de los vasos, ¿no? Y esta compresión de los vasos, por el mismo feto, entonces puede traer problemas de asfixia fetal, ¿no? A veces no es que el bebé se va a suicidar, no, o sea, el bebé es un ser vivo y puede defenderse. El asunto a veces es que el bebé involuntariamente, entre comillas, porque tiene voluntad el feto, va a comprimir por decirles, hay una emisión de líquido amniótico, por ejemplo. Se comprime todo y puede comprimir los vasos. ¿Ok? Se da en 1.5 a 10.000 nacidos vivos, es infrecuente. En el 10% de estos casos son embarazos múltiples, ¿no? Factor de riesgo también son las técnicas de reproducción asistida, fertilización in vitro.
¿no? Que te voy a llevar al riesgo de una masa previa. El diagnóstico durante el examen de rutina del segundo trimestre que debe hacerse. El examen de rutina del segundo trimestre, el segundo trimestre comprende la ecografía morfológica. O sea, todas las mujeres deben tener una ecografía entre las 20 y 22 semanas. Casos que se sospechan, hay que confirmarlos con la ecografía Doppler. Si no tiene el ecógrafo Doppler, hay que hacer una ecografía Doppler, ¿no? Y lo que muestra la ecografía, ya les he dicho, es cómo los vasos cruzan el segmento uterino. Uno los ve fácilmente con el Doppler. Estos son factores de riesgo: las placentas multilobuladas, inserción medicamentosa de cordón, embarazo múltiple, placenta baja, fertilización in vitro. Acá vemos la ecografía, con el Doppler, mire cómo pintan los vasos. Aquí está el cuello uterino, se ve el cuello, el canal endocervical, ¿no? Acá está el OSI, y vean cómo los vasos cruzan de un lado a otro lado. Acá es un cotillón aberrante, mira cómo cruzan los vasos, están desprovistos de nada. Si uno ve esta imagen de vasos que cruzan, entonces está hecho el diagnóstico. Acá hay otro caso, miren cómo cruza. Hasta la cabeza fetal. Y ese es el cuello. El resultado perinatal es bueno. Si lo diagnosticas va a ser bueno porque vas a prevenir el sangrado. No, porque si esto llega a término, va a sangrar de todas maneras y va a morir el bebé. Entonces, bueno, va entre 97 a 47%, ¿no? Y va a depender de que hagas un diagnóstico prenatal, ¿no? Se realiza la cesárea electiva alrededor de las 35 semanas. 35 semanas, ¿no? Generalmente en el hospital solo recurre un caso y lo operamos a las 34 semanas. Los bebés ya están logrados. Se debe hospitalizar a los pacientes entre 30 y 32 semanas, ¿no? La complicación principal es la ruptura de los vasos fetales, la hemorragia masiva fetal, ¿no? Que lleva a choque hipoglucémico, asfixia y muerte. La mortalidad varía tanto como de 3% a 60%, y eso debe depender de que hagas el diagnóstico. Que el hospital esté preparado para hacer y controlar a sus pacientes con una ecografía que se ha hecho rutinaria a las 20-22 semanas, que es la ecografía morfológica. Morfológica porque tú examinas los órganos fetales al detalle. Complicaciones en el periodo postnatal: prematuridad extrema, displasia broncopulmonar para niños de prematuridad, taquimia transitoria o síndrome respiratorio, ¿no? El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con la placenta previa y hay que hacerlo con la presencia de distocia funicular, el procúbito de cordón. ¿Qué es el procúbito de cordón? ¿No? Cuando el cordón está por delante de la presentación. O sea, tú tienes, en esta no la tengo. O sea, tú tienes la cabeza fetal y por delante de la cabeza fetal está el cordón, pasando el cordón, ¿no? Y después del cordón viene recién el segmento uterino, el cuello uterino, ¿no? El óseo. Entonces, eso se llama procúbito de cordón, ¿no? ¿Qué diferencia de decir procidencia de cordón? ¿Cuándo se habla de procidencia de cordón? Cuando las membranas están rotas. Igual, el cordón está por delante de la presentación de la cabeza y después viene recién el segmento del cuello. Si está membrana íntegra, procúbito de cordón. Si la membrana está rota, procidencia de cordón. ¿Ok? También van a escuchar el término laterocidencia de cordón. ¿Qué es laterocidencia? El cordón no está por delante, sino está al costado de la cabeza. A un lado o otro lado al costado. Y eso se llama laterocidencia de cordón. Todo esto es, ¿por qué es importante? Porque estos cordones que están por delante de la presentación al costado van a presentar el bebé como cumplir el mismo cordón. Los bebés tienen caídas de los latidos cardíacos fetales, ¿no? Y son profundas, ¿no? Y a veces cuando eso pasa, en un monitoreo de control, entonces tú pides una ecografía y hay que sospechar en estos problemas, ¿no?
el procúbito de cordón, la procedencia de cordón, la heterocidencia de cordón. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial de vasa previa con procúbito de cordón. ¿Qué hemos dicho? El tratamiento, hay que monitorización fetal, ¿no? Hacer el monitoreo electrónico fetal, o sea, el NST 2 veces por semana a partir de semana 28-30, a ver si los latidos se alteran, pues los pasos son comprimidos. Hay que hospitalizar, ¿no? Para monitorización continua cada 6 a 8 horas, ya alrededor de 32 semanas. ¿Ah? Mira, eso es lo que mandan se hacen en los países desarrollados. Mira, 28-30, tú lo hospitalizas y le haces monitoreo cada 2 semanas. Y ya en la semana 30-32 lo haces seguido, cada 6 a 8 horas. Obviamente porque cada vez que se acerque el bebé avance en el tercer trimestre, la posibilidad de presentar contracciones uterinas es mayor. No patológica, o sea, no contracciones uterinas de amenaza, simplemente hay contracciones fisiológicas, a veces el útero se contrae, no produce dolor, pero lo hace mover al bebé, pues, y eso puede ser comprimir el cordón. ¿Ok? Hay que dar corticoides para acelerar la madurez pulmonar fetal. Y la cesárea electiva debe ser entre 34 y 37 semanas. ¿Ya? ¿Cesárea de urgencia cuándo? Cuando hay ruptura prematura de membranas, obviamente un factor de riesgo de compresión de vasos o sangrado, porque se rompen las membranas, se escapa el líquido y todo se comprime. Sangrado vaginal continuo, oye, hay que pensar que si sangra, hay que pensar que es la sangre fetal, no es la sangre materna. O el estado del feto no es tranquilizador, o sea, hay trastornos en los monitoreos fetales del bebé, ¿no? Desaceleraciones o caídas de los latidos, ¿no? O taquicardia, puede ser. ¿Ok? Y tiene el diagnóstico mejor. Está en la semana 32, ya puedes sacarlo, va a estar mejor afuera que adentro, ¿no? La rotura uterina es un fenómeno poco frecuente, se presenta en 1% de las gestantes con cesárea anterior, en 0,006%, o sea, estamos hablando de 6 por 10.000, en gestantes sin antecedentes. O sea, es muy infrecuente la ruptura sin antecedentes de corte del útero. Acá hay que aclarar que antiguamente el útero se rompía cuando no había cesárea y la causa principal era por obstrucción del parto. Y el útero tanto se contraía y no salía por abajo, muy grande, lo que fuere, y el útero se rompía. Y la mujer moría. ¿No? Entonces, ahora roturas espontáneas sin cicatriz, en la actualidad ya no se ve por la cesárea. De repente puede darse el caso, pues, en medio rural, en un lado muy alejado, ¿no? Entonces, ahora generalmente la rotura solo está referida ya no a útero indemne, sino a útero que tiene una cicatriz previa. Por eso algunos no hablan de ruptura, sino hablan de dehiscencia de cicatriz previa. Dicen dehiscencia parcial cuando se preserva la serosa del útero. Y eso es bien común. Tú ves cesárea 2 veces, 3 veces, abres para operar a la paciente y te encuentras con que el segmento está tan delgado, solamente lo contiene la serosa del útero, el peritoneo. Y está tan delgado que tú ves la cabeza fetal, el pelo fetal lo ves. Entonces, a eso se le llama dehiscencia parcial. ¿Ya? O sea, no, si se abre el peritoneo visceral, ya es una dehiscencia total. Si pasa eso, el feto se muere. ¿Por qué? Porque se abre, el feto se sale del útero, se descomprime el útero y la placenta se desprende y el feto muere. ¿Ya? Entonces, ahora cuando hablamos de ruptura uterina, está referida generalmente a las dehiscencias de la cicatriz previa. ¿Ok? Produce mortalidad materna del 1 al 13%, va a depender del centro, y la mortalidad fetal sí es altísima. Si se produce la ruptura uterina, va a ser altísima porque el feto sale del útero, sale el líquido amniótico, se descomprime el útero, se desprende de la paciente y el feto muere. Mortalidad materna en ruptura sin cesárea previa,
esto es más catastrófico. O sea, si no ha habido cesárea previa, no hay cicatriz, y se rompe el útero, ¿qué es lo que pasa? Que la ruptura no va a ser, o sea, cuando hay cesárea previa, la ruptura es del segmento, que es la zona menos irrigada. Entonces se puede romper y la madre sangrada, pero no tanto. Pero si se rompe un útero que no tiene cicatriz previa, puede romperse en cualquier otra parte, no solamente el segmento. Y ahí sí el sangrado va a ser importante. Por eso la mortalidad es mucho más alta. ¿Ya? Acá están los factores de riesgo o de causas, hay múltiples, ¿no? Cirugías que involucran al miometrio, traumatismo del útero incidental, ¿no? O un problema congénito en el útero. Antes del parto, por problemas de trabajo de parto disfuncional generalmente, ¿no? Eso ya no se ve que se rompa el útero porque también es necesaria, ¿no? Es muy difícil que se vea eso, ¿no? Un factor que favorece la ruptura uterina, por ejemplo, es la anencefalia. Porque el feto anencefálico, expulsarlo, hacerlo una sepia vaginal, a veces es difícil. Porque como no hay polo cefálico, es el factor mecánico que hace que el cuello se borre. Entonces, a veces para buscar borrar el cuello, el parto se prolonga mucho y le meten oxitocina y oxitocina. Y yo tenía la oportunidad de ver un feto encefálico en trabajo de parto que llegó a completar y me dijeron subieron a sala para decir, por favor, si el bebé no salía, que si le podían poner una anestesia, yo estaba operando y para relajar a la paciente y extraerlo. Y cuando yo veo al útero, le digo, oye, aguanta, pero veo a la paciente, veo el famoso anillo de Bandel. Dije, aguanta, este útero ya está roto, ¿ah? ¿Por qué no sale? No, no. Y efectivamente, cuando hice tacto, el bebé está ahí, pero no, no. Y se me ocurrió, tuve buen tino de operar. Lo abro y el bebé estaba afuera. Se había roto, y se cumplió la teoría, que el encefálico es un factor de riesgo para rotura uterina. En útero indemne, esa paciente no era la semana anterior. Es el único caso que yo he visto de rotura uterina en mis 30 años en esta especialidad, una rotura en útero indemne por un trabajo de parto de un feto anencefálico. ¿Ok? Entonces, el factor de riesgo principal ahora es la cirugía uterina previa, o sea, la cesárea previa básicamente. O sea, las miometomías también van a cesárea electiva, sobre todo cuando el corte es importante y ha implicado cortar todo el grueso del músculo uterino, ¿no? Hasta cavidad. Esa paciente debe ir a cesárea, porque son cortes que han sido en el cuerpo, no en el segmento. Y toda cicatriz útero importante en el cuerpo, en el fondo, entonces eso se va a abrir. Como lo que pasa en la cesárea corporal clásica, que tiene alto riesgo de abrirse porque no ha sido un excremento, sino una zona importante del músculo uterino que es el cuerpo o el fondo. Ok, el parto vaginal traumático también puede llevar a ruptura uterino, ¿no? Por ejemplo, ya no se hace ya la gran versión y gran extracción cuando tienes que sacar al bebé por vía vaginal, un feto en transversa, por ejemplo, ¿no? Antes se metía la mano, se cogía el bebé de los pies y se hacía la gran versión y se sacaba y eso a veces llevaba a roturas uterinas, ¿no? El parto podálico, el trasero de hombros también pueden ser factores de riesgo. La hiperdinamia uterina, ¿no? Por obstrucción del parto cuando no avanza y puede ser por una mala presentación, el bebé una anomalía en la presentación, una pelvis incompatible, estrecha o el feto muy grande para la pelvis, ¿no? Hay una desproporción cefalopélica o tumores previos, ¿no? Asentados en la pelvis ósea que dificultan el canal del parto, ¿no? Lo deforman. Pueden ser miomas, pueden ser tumores de ovario, cualquier tumor que obstruya el canal del parto. ¿Ya? O por una distensión excesiva del útero, por ejemplo en la macrosomía fetal está muy distendido el útero, el polidramio está muy distendido el útero, o en el embarazo múltiple, ¿no? El útero lo hacen más, o sea, ese útero es sometido a contracciones, a exceso, puede romperse, ¿no?
pero no se ve. Yo, mira, en 30 años no he visto una ruptura uterina, salvo la que les he contado, ¿no? Pero no por un trabajo de parto de un feto normal, ¿no? La hiperestimulación uterina ¿dónde está? Al revés. La hiperestimulación uterina significa el uso de cantidades medidas de oxitocina, ¿no? O misoprostol. Es una iatrogenia, pues. Eso va a llevar, evidentemente, puede llevar a una ruptura uterina. Ya le dije los factores de riesgo: versión encefálica externa, multipolaridad, hipoplasia o malformación del útero, antecedentes de grado uterino a repetición, o según útero con cicatrices, acretismo placentario, ¿no? Y o traumatismos externos pueden llevar a ruptura uterina. Ya le dije que la ruptura puede ser completa o incompleta o licencia, ¿no? Completa cuando se abre todo, incluyendo la serosa, y incompleta cuando se conserva el peritoneo visceral, o sea, el peritoneo del útero, y es clásico ver la cabeza fetal, el pelo fetal se ve a través del peritoneo. Es una licencia incompleta. ¿Ok? Entonces, si la ruptura es completa, va a haber compromiso de bienestar fetal, alteración de la frecuencia cardíaca fetal, desaceleración de variables ardías, bradicardias sostenidas, ¿no? Va a haber una disminución evidente de la dinámica uterina, se va a aguantar el trabajo de parto. El ascenso, la presentación puede ascender. En vez de ascender, se regresa. Ahí tienen que sospechar en que se está rompiendo el útero. Hay un dolor agudo, abdominal agudo y de gran intensidad, ¿no? Pulsante. Fetales se pueden palpar fácilmente, ya cuando se rompió el útero, ya de pronto los palpas se ve fácil. Entonces ahí tienen que sospechar en ruptura uterina. A veces la ruptura completa también va asociada a una hemorragia vaginal o a, puede también haber lesión de vejiga y el paciente de pronto presenta hematuria, ¿no? Y también puede haber compromiso hemodinámico materno, ¿no? Hipotensión, taquicardia, shock materno, ¿ok? Y también se puede asociar a trastorno de coagulación. Todo eso se puede producir en una ruptura completa. Ya, ¿cuándo se dice, van a escuchar el término inminencia de rotura uterina? ¿Por qué es necesaria? Inminencia de rotura uterina. Dolor localizado en el hipogastrio, o sea, en el segmento inferior del útero, durante y después de la contracción, que se acentúa con la palpación suave. Tú suave lo tocas y ¡bum!, la paciente salta. ¿Ya? Luego, cuando hay elevación del anillo de retracción de Bandel, que se eleva por encima del límite en el parto normal. O sea, el anillo de Bandel es un anillo que se forma en el útero, como que le sale cintura al útero, ahorita vamos a ver una imagen, y ese anillo se forma generalmente, está equidistante entre el pubis y el ombligo. Pero a veces tú el anillo, cuando tú lo veas por encima, a nivel del ombligo, por ejemplo, tú sospechas ruptura. Mira, hace la guardia pasada, operamos a una paciente en trabajo de parto, completó la paciente 10 centímetros y no salió. 1 hora expulsivo y no salía. Incluso le hicieron epicio, la episiotomía, y la programaron y subió a sala de operaciones. Y cuando subió a sala, clarito se le veía el anillo de Bandel que estaba elevado. Digo, uy, el útero se está rompiendo. Ya se rompió el útero. Y finalmente no, había una licencia parcial, pues el útero estaba a punto de romperse, se le veía clarito la cabeza del bebé. Solamente la serosa estaba indemne, ¿no? Entonces, esos signos hay que tenerlos presentes, ¿no? Puede haber aumento de las contracciones uterinas, hiperrinamia, pudiendo llegar a tetania, el útero tetanizarse, ¿no? Se puede palpar los ligamentos redondos del útero, tensos, duros, dolorosos, acá al lado del útero, es también un signo de evidencia de ruptura. Y la paciente se va a mostrar inquieta, taquicárdica, ansiosa, ¿no? Cuando estos síntomas no ve, hay que sospechar en la inminencia de ruptura uterina. Acabo de verla en estos días, una inminencia de ruptura uterina por formación del anillo de Bandel. Miren, este es el anillo de Bandel, ¿ves? Como le hacen una cintura al útero. Este anillo está, o sea, no, acá está alto. Miren dónde está el anillo. Está a la altura del
ombligo. Y eso debe estar equidistante de acá a acá, debe estar acá. ¿No? Se ha elevado. Entonces, ese es un signo de inminencia de ruptura uterina. Elevación del anillo de banda. Ok, cuando la ruptura es incompleta, se produce en el trabajo de parto, o sea, no hay dolor, el dolor no es muy intenso a nivel de cicatriz, ¿no? Generalmente se diagnostica al momento después del parto. Esto se ve, si termina en cesárea, entonces, como el caso que yo les cuento, o a veces, ya no se hace, antiguamente todos los cesáreas anteriores, que hacían un parto vaginal, se revisaba el segmento, se metía la mano al útero hasta el fondo. Y la otra mano, la izquierda, también hasta el fondo, pero por encima de la piel. Entonces tú buscabas tocar tus dedos, de la mano que estaba sobre el abdomen y la mano que estaba dentro del útero. Y bajabas, intentabas tocar tu dedo. Cuando llegabas al segmento, tú de pronto sentías que tocabas el dedo con facilidad. Entonces ahí tú pensabas, uy, se ha abierto la cicatriz, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Acá venía, que generalmente cuando las cesáreas hay licencia, si es parcial, no pasa nada. No pasa nada. Incluso si es total y se rompe, a veces tampoco pasa nada. Ya el útero, ya se inició el bebé, salió la placenta, y el útero solo se pega, y se observa y no pasa nada. Pero cuando se hacía esa maniobra, ¿qué se hacía? Hoy no hay que entrar, y le abrías a la paciente, haciendo la paratomía. Y entonces a veces te encontrabas con que no estaba roto, solamente hiciste, y por la pura la abriste, y después no hacías nada, ¿no? Entonces pasaron los años, hasta los 90, era clásico la revisión del segmento uterino en la cesárea anterior. Y después se vio que es tan infrecuente la ruptura uterina en la cesárea anterior cuando la cesárea ha sido baja, ha sido una cesárea segmentaria baja, que no justificaba hacerlo. Y solo se justificaba si había el antecedente que la cesárea había sido alta o segmento corporal o una incisión en T, porque a veces la incisión se hace transversal y no puedes sacar al bebé. Y para ayudarte a sacar al bebé, hace una incisión vertical y se forma una incisión en T. Esas sí tienen riesgo de romperse, ¿no? Y eso está documentado. Tú en esos casos sí debías hacer la revisión que se aconseja, ¿no? O de repente someter la cesárea repetida. ¿Ok? Consecuencias mínimas para la madre y el feto, más frecuente gestante con antecedentes de cesárea previa. Ocurre en el 0,2 a 0,8% de las gestantes en la que se entiende el parto por vía vaginal. Es muy bajo, muy bajo. Cuando hay una cesárea previa, Teóricamente se dice que la cesárea de 2 veces debe ir a parto vaginal, a cesárea. Pero en algunos casos, si ya arrancó el trabajo de parto y está avanzado, se le puede dar por vía de parto vaginal, ¿no? En las 2 veces, como muchas veces ha pasado en el hospital también, ¿no? Esperando la cesárea iterativa, o sea, repetir la cesárea, la sala está ocupada y después de la paciente completa, y la cesárea anterior completó, que animó, y ha nacido y no ha pasado nada. Pero es un albur. ¿Quién se va a correr el riesgo? Pues, ¿no? Pues todas lo operan. Todas cesáreas anterior 2 veces lo operan. El riesgo de ruptura uterina depende del tipo y localización de incisión uterina previamente realizada, ¿no? O sea, si la cicatriz uterina es clásica o incisión en T, entonces el riesgo llega hasta 10% de los úteros se pueden romper, ¿no? Cuanto más alta, mayor riesgo. Si la cesárea es, por decirles, no corporal, sino más alto, pero eso no está documentado. Entonces, el riesgo puede elevarse pues, hasta el 50%. Entonces, por eso, cuando la paciente es sometida a una técnica que no es clásica, por ejemplo, la placenta es previa, yo no quiero coger la placenta y no lo hago en incisión segmentaria, la hago corporal y a veces bien cerca al fondo, ¿no? Porque la placenta llega hasta ahí, son grandes la placenta y la hago bien cerca al fondo donde sé que no hay placenta, corto por ahí, saco el bebé podálico. Doctor, no se le escucha. Muchachos, ¿me escuchan?
Ahora sí, doctor, se había ido por 2 segundos. Ya, Ahora sí. bueno, le decía, cuando uno hace esas cosas, hay que advertirle a la paciente, señora, por si acaso, su cesárea ha sido corporal. Lo hemos cortado en el cuerpo o cerca al fondo. Advertirle. Y el próximo parto tiene que ser por cesárea. Y usted diga que a usted su cesárea la han hecho corporal o cerca al fondo, como haya sido. Hay que advertirle a la paciente. ¿Ok? Con incisión vertical, en el segmento vertical, el riesgo es de 1 a 1,6%. Cuando es transversa baja, el riesgo es bajo de que se abra, bien bajo. Ok, hay que tener siempre una buena vía, ¿no? Para, en general, una paciente que es sometida a parto cerebral anterior tiene que tener una buena vía con una buena brándula, una buena 16 o 18. ¿Ok? Y si hay signo de hipovolemia, entonces hay que colocar una sonda Foley, oxígeno vocación central, contrainfusiones vitales cada 10 minutos, intercostar a UCI, todo, porque esa paciente el manejo va a ser más especializado, ¿no? Y entrar a la sala. Si está comprobada la ruptura, el feto solo está muerto. Es una emergencia, una súper emergencia. ¿Ya? Si es que el feto se rompe el útero y el feto se sale, ¿no? Si lo tomamos con rapidez, de repente lo podemos sacar todavía con vida. Si no se ha desprendido la placenta. Ya, entonces el tratamiento específico ante el diagnóstico de inminencia de ruptura uterina, tener el parto por vía cesárea lo más rápido posible, ¿no? Cuando el diagnóstico de ruptura se realiza intraparto, entonces la partotomía inmediata, extracción del feto, la placenta, revisión de la cavidad abdominal, de la vejiga, el reto, si ha habido lesiones, y la rapidez en iniciar el tratamiento quirúrgico se relaciona con la disminución de la mortalidad materna. Es importante la rapidez en este caso, ¿no? Por eso es que se estila, se acostumbra, se recomienda que los centros obstétricos tengan una sala de operaciones. O sea, la sala de parto debería estar al lado de la sala de operaciones, como en la Menara siempre fue por muchos años. Yo hice mi residencia ahí y hasta hace 10 años más o menos, la sala de partos tenía su sala de operaciones al lado. Lamentablemente, su salud observó la sala, que tenía una ubicación no adecuada y nos clausuró la sala de operaciones. Y ahora tenemos que subir del 4º piso al 5º piso. No hay manera de, ya fue clausurada por su salud, no clausuró la sala. Lo ideal es que el centro obstétrico tenga su sala de partos y su sala de operaciones al lado, ¿no? La reparación quirúrgica, el procedimiento va a depender de cómo se encuentre, porque puede ser que no necesite sacar el útero, ¿eh? Hay que reparar y se puede cerrar, y va a depender cómo las condiciones en que uno encuentra el útero. ¿Ok? Por último, para terminar, una cosa que es inocua, que es el ruptura del seno marginal, que es un grupo de células, unas venas dilatadas y lagos venosos en la periferia de la placenta. Hay este grupo de venas dilatadas y lagos venosos, ¿no? Y también se dice que es un canal venoso que bordea el círculo de la periferia de la placenta, ¿no? Y se fija en el lugar donde el corion y la decidua confluyen, ahí está. Donde el corion y la decidua materna confluyen, ahí está este canal venoso, y que se puede romper, ¿no? Durante el parto o el inicio de la dinámica uterina se presenta la gran mayoría. Son pacientes que están arrancando abajo del parto y están con un sangrado. Sangrado, o antes del parto, hay sangrados, pero no son importantes, ¿no? O durante el parto sangra. ¿Ok? El sangrado es vinoso, no rojo vinoso. Antes del parto, hemorragia indolora, hemorragia repetitiva, se repite, ¿no? Se descarta todo. El diagnóstico general es por descarte. No hay placenta previa, no es de PP, no es una laceración del cuello, ¿no? No es una basa previa, no es nada. Se descarta todo. Es el seno marginal. El diagnóstico definitivo lo dará la presencia de un coágulo adherente al nivel del seno roto, y eso se va a ver cuando se haga la placenta y la revisas. El tratamiento sobre el reposo y conducta expectante. Yo he visto en más de una oportunidad eso y siempre termina bien. Eso sí, está bajo parto, lo hacen sangrando, pero el final es feliz. Acá les dejo un cuadro que es importante que lo aprendan. Importante. Sobre la diferencia entre DPP, placenta previa y ruptura uterina. ¿Okay? Es importante que lo aprendan.
¿Ok? Conclusiones. La hemorragia es una de las causas más frecuentes y potencialmente más graves en la consulta de urgencias durante la gestación. Es la primera causa directa de muerte materna en el Perú. En la segunda mitad del embarazo, las tres entidades que abarcan el mayor porcentaje de hemorragia son la placenta previa, el DPP y la ruptura uterina. Los diagnósticos de placenta previa y DPP son clínicamente excluyentes. No es uno o es el otro. ¿Ya? La placenta previa no se desprende. La relación entre placenta previa y acretino placentario es directamente proporcional al número de cesáreas. Este dato es importante. La relación entre la placenta previa y el acretino placentario es directamente proporcional al número de cesáreas previas. La hipertensión materna se asocia a un mayor de riesgo de DPP. Ojo, la hipertensión materna, sea preeclampsia o hipertensión gestacional, hipertensión crónica, la hipertensión en general se asocia a mayor riesgo de DPP. La ruptura uterina es un fenómeno poco frecuente. En la base previa, el resultado prenatal es bueno cuando el diagnóstico es prenatal. Si no se diagnostica la base previa, va a ser fatal, ¿eh? Porque cuando sangra, ya no vas a tener tiempo de nada, porque la sangre que se pierde es del feto, no es la de madre. Y la base previa normalmente no condiciona el sufrimiento materno o fetal. Es inocua la base previa. Ya, perdón, acá hay un error. Acá no es base previa, acá me he equivocado. Y debo reconocerlo. De la base previa es la ruptura del seno vaginal normalmente. Normalmente no condiciona sufrimiento fetal o materno. ¿Ok? Bien, ¿qué pasó? De acá he sacado las referencias, todo lo que he sacado esta clase está del Williams, del Schwartz, las últimas ediciones del Netter y de Pacheco Romero. ¿Alguna pregunta? En realidad, este tema son 4 temas o 5 temas en una sola clase, es bastante, ¿no? Porque en realidad debía ser la placenta previa en una clase aparte, ¿no? Solamente una clase debía ser placenta previa. Como el DPP y después otra clase, otras causas, por decirle, ¿no? De hemorragias. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo está claro? Todo Y esta claro, clase, doctor. ¿cómo? Ruth. Sí está claro, doctor, están mencionando mis Tú eres la compañeros. única que Todo habla claro. siempre, Ruth. Tú eres la única que habla siempre. No, estaba hablando también en mis compañeros, sino que justo hablamos 3 a la vez. Ya, ok. Esta clase, yo como la anterior, inmediatamente yo termino la clase y la subo a la plataforma, ¿ya? Y la van a ver. Perfecto, Ok. doctor. Bien, muchachos, entonces ya mañana nos vemos para la clase de hemorragias de la primera mitad del embarazo, lo que es embarazo ectópico.